La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas, tiñendo el dormitorio con los cálidos matices de primera hora de la mañana. Emily abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz. Jason, su marido desde hacía 2 años, dormía plácidamente a su lado. Sonrió, mirando su pelo despeinado y su rostro apacible. Emily salió de la cama con cuidado de no despertar a Jason. Sabía que necesitaba descansar. Las últimas semanas en el trabajo habían sido especialmente estresantes. Se puso una suave bata, salió silenciosamente del dormitorio y se dirigió a la cocina. Su pequeña casa en las afueras era su orgullo. La habían comprado hacía solo 6 meses, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca. La cocina era el lugar favorito de Emily, luminosa, espaciosa, con una gran ventana que daba al jardín. Aquí podía crear obras maestras culinarias, experimentar con nuevas recetas. Emily encendió la cafetera y sacó huevos y verduras de la nevera. Decidió preparar una tortilla ligera con verduras. A Jason le gustaba empezar el día con un desayuno nutritivo. Mientras cortaba tomates y pimientos dulces, sus pensamientos regresaron involuntariamente a la próxima cena familiar. Margaret, la madre de Jason, había llamado anoche e insistido en que fueran a su casa el sábado. Emily suspiró, recordando aquella conversación. Su suegra nunca perdía la oportunidad de recalcar que no creía que Emily fuera lo bastante buena para su hijo. Jason trabaja muy duro, necesita comer bien, resonó la voz de Margaret en la cabeza de Emily. Espero que no lo estés atiborrando con esas comidas experimentales tuyas. Refunfuñó Emily echando los huevos batidos en la sartén. Le encantaba cocinar y procuraba que sus comidas fueran variadas y sanas, pero Margaret parecía creer que la única comida adecuada era la que ella misma cocinaba. El ruido de pasos interrumpió sus cavilaciones. Jason entró en la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Buenos días, cariño», dijo, abrazando a Emily por detrás y besándole la mejilla. «Huele delicioso, como siempre». Emily sonrió, saboreando el momento de cercanía. «Buenos días, el desayuno está casi listo. ¿Café?» Jason asintió y se sentó a la mesa. Emily colocó los huevos revueltos en los platos y sirvió café. Empezaron a desayunar, intercambiando planes para el día. «No olvides que el sábado iremos a cenar a casa de mamá», le recordó Jason, dando un sorbo a su café. Emily sintió que sus hombros se tensaban. «Sí, ya me acuerdo. Tu madre llamó ayer». Jason miró a su mujer con atención. «¿Va todo bien? Pareces tensa». Emily dudó. No quería empezar el día quejándose, pero tampoco le gustaba ocultar sus sentimientos. «Es que ya sabes lo que tu madre siente por mí. A veces es duro». Jason suspiró y cogió la mano de Emily. «Lo sé, cariño. Mamá es de la vieja escuela. Necesita tiempo para acostumbrarse a ti. No está siendo mala». Emily contuvo la dura respuesta a punto de salirse de su lengua. Jason siempre había defendido a su madre, incluso cuando estaba claramente fuera de lugar. Era una de las pocas cosas que causaban discordia entre ellos. «Por supuesto», dijo en su lugar tratando de que su voz sonara neutra. «Intentaré ser más paciente». Jason sonrió agradecido y volvió a su desayuno. Emily lo miró, sintiendo una mezcla de amor y ligera decepción. Quería a Jason con toda su alma, pero a veces deseaba que fuera más decidido, sobre todo cuando se trataba de su madre. Después del desayuno, recogieron juntos la mesa. Jason se fue a prepararse para ir a trabajar y Emily empezó a planificar su día. Como diseñadora independiente, trabajaba desde casa, lo que le permitía tener un horario flexible. Mientras Emily revisaba su correo electrónico en busca de nuevos pedidos, Jason llamó a la puerta del dormitorio. «Cariño, ¿has visto mi corbata azul? ¿La que me regalaste por mi cumpleaños?» Emily sonrió. Jason era organizado en todo menos en su armario. «Mira en el cajón de abajo de la cómoda. La puse ahí ayer después de lavarla». Un minuto después, Jason apareció en la puerta,
ya con la corbata puesta. «¿Qué haría yo sin ti?», dijo con una sonrisa. «Y era trabajar sin corbata», se burló Emily. Jason se acercó a ella y la besó suavemente. «Intentaré volver pronto. ¿Quizá podamos salir esta noche?». Emily asintió. «Me parece estupendo. Que tengas un buen día, amor». Cuando Jason se fue, Emily se sumergió en su trabajo. Era una diseñadora gráfica con talento y sus servicios estaban muy solicitados. Hoy, sin embargo, le costaba concentrarse. No dejaba de pensar en la próxima cena en casa de Margaret. La relación con su suegra había sido difícil desde el principio. Margaret, viuda 10 años atrás, era una mujer autoritaria con ideas claras sobre lo que debía ser una esposa para su único hijo. Emily, con su carácter independiente y sus puntos de vista modernos, claramente no encajaba en esas ideas. Emily recordaba su primer encuentro. Margaret la había mirado con ojos críticos y le había dicho: «Espero que sepas cocinar. Mi Jason está acostumbrado a las comidas caseras». Lo dijo en un tono como si Emily fuera a alimentar a Jason exclusivamente con comida rápida. A partir de entonces, cada encuentro entre ellas estaba lleno de reproches encubiertos y comentarios pasivo-agresivos de Margaret. Emily intentaba ignorarla, pero a veces era muy difícil. A la hora de comer, Emily se dio cuenta de que no podía quedarse más tiempo en casa. Necesitaba un poco de aire y distracción. Decidió ir andando al parque local, llevando consigo su cuaderno de dibujo. Dibujar siempre la ayudaba a calmarse y a poner en orden sus pensamientos. El parque era tranquilo y apacible. Emily se sentó en un banco junto a un pequeño estanque y empezó a dibujar. Las líneas del papel formaban la imagen de una joven pareja sentada en la orilla. Sin darse cuenta, las figuras se parecían a ella y a Jason. Al mirar el dibujo, Emily recordó cómo se habían conocido. Había sido hacía 3 años, en un acto benéfico. Jason acababa de empezar su carrera en una empresa financiera y estaba entusiasmado. Emily trabajaba en la decoración del acto. Empezaron a hablar, descubrieron muchos intereses comunes y una semana después tuvieron su primera cita. Su relación creció rápidamente. Jason era amable, atento y tenía mucho sentido del humor. Emily se enamoró de su suave sonrisa y de su capacidad para encontrar el lado positivo en cualquier situación. Un año después ya vivían juntos, y otros 6 meses más tarde se casaron. Una boda. Emily suspiró, recordando aquel día. Debería haber sido el día más feliz de sus vidas, pero ya entonces Margaret se las había arreglado para arruinarlo. Había insistido en una ceremonia tradicional por la iglesia, a pesar de que Emily y Jason habían querido una pequeña celebración al aire libre. Y durante la recepción había criticado todo, desde el vestido de Emily hasta la elección de la música. Emily miró el reloj y se dio cuenta de que llevaba más de 2 horas en el parque. Recogió sus cosas y se fue a casa, sintiéndose un poco mejor. El aire fresco y el dibujo la ayudaron a calmarse. En casa, Emily volvió al trabajo, intentando no pensar en la cena que se avecinaba. Hacia las 6 de la tarde volvió Jason, cansado pero satisfecho. «Hola, cariño», dijo, besando a Emily. «¿Qué tal el día?». Emily habló de su paseo al parque y mostró un dibujo. Jason miró con admiración el boceto. «Tienes mucho talento, Em. Creo que deberías hacer una exposición de tus obras. Estoy seguro de que mucha gente apreciaría tu arte». Emily sonrió, conmovida por su aliento. «Quizá algún día». «¿Qué tal el día?». Jason empezó a hablar de su día en el trabajo, de un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Emily escuchó, disfrutando de su entusiasmo. En momentos como ese, veía con especial claridad por qué se había enamorado de él. Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver una película. Emily se acurrucó contra Jason, sintiéndose cómoda y segura entre sus brazos, pero incluso en ese momento, los pensamientos sobre su próxima visita a Margaret no la abandonaban. «Jason», dijo en voz baja durante la pausa publicitaria.
Sobre la cena del sábado por la noche, quizás podríamos invitar a tu madre. Prepararé algo especial. Jason se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Estás segura? Normalmente no te entusiasma invitar a tu madre a nuestra casa. Emily se encogió de hombros. Pensé que quizás si veía cómo vivíamos, cómo cuidaba de ti y de nuestra casa, sería más amable conmigo. Jason le acarició suavemente la mejilla. Eres muy amable, Em, pero mamá ya tiene planeada la cena. Quizá la próxima vez. Te prometo que estará bien. Sabes que solo está preocupada por mí. Emily sintió una punzada de decepción, pero asintió. Claro que lo entiendo. Volvieron a ver la película, pero Emily ya no podía concentrarse en la trama. Pensaba en cómo iría la cena, qué cocinaría Margaret, qué comentarios escucharía esta vez. Antes de acostarse, tumbada en la cama, Emily decidió que lo haría lo mejor posible. Sería educada, considerada, intentaría encontrar puntos en común con Margaret. Al fin y al cabo, las dos querían a Jason. Tal vez si mostraba suficiente paciencia y buena voluntad, el hielo entre ellas se derretiría por fin. El sábado llegó demasiado rápido. Emily se ajustó nerviosamente el vestido frente al espejo del pasillo. Había elegido un traje conservador, un vestido azul oscuro de manga larga y escote modesto. Quizá así aplacaría a Margaret, que siempre había criticado su estilo por considerarlo demasiado moderno. ¿Estás lista?, preguntó Jason, saliendo de la cocina con una botella de vino en la mano. Estás preciosa, cariño. Emily esbozó una sonrisa tensa. Gracias. Sí, vamos. El trayecto hasta la casa de Margaret duró unos 20 minutos. Emily permaneció en silencio mirando por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. Jason parecía ajeno a su tensión, silbando alegremente con la radio. La casa de Margaret era típica de esta zona de los suburbios, 2 pisos, con un jardín bien cuidado y una valla blanca. Cuando llegaron, Margaret ya estaba en el porche, como esperando a que llegaran. «Jason, cariño», exclamó, abriendo los brazos. Jason corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. Emily salió lentamente del coche, observando la escena. «Emily», asintió Margaret cuando se acercaron. Su tono era notablemente más frío. «Espero que no te hayas quedado atrapada en el tráfico». «Hola, Margaret», respondió Emily, intentando que su voz sonara amistosa. «Gracias por invitarnos». Entraron en la casa. Dentro, todo estaba como Emily recordaba, impecablemente limpio, cada cosa en su sitio. Las paredes estaban adornadas con fotos de Jason a distintas edades, pero Emily no vio ninguna foto de su boda. «Ven al salón», dijo Margaret. «La cena está casi lista. Jason, cariño, ¿me echas una mano en la cocina?» Jason asintió y siguió a su madre dejando a Emily sola en el salón. Se sentó en el sofá, sintiéndose incómoda. Las voces apagadas de Margaret y Jason provenían de la cocina, pero las palabras eran indistinguibles. Unos minutos después, regresaron. Jason llevaba un gran plato de asado y Margaret una ensaladera. Emily se levantó para ayudar, pero Margaret negó con la cabeza. «No hace falta, querida. Nos las arreglaremos. Eres una invitada». Emily sintió una punzada de irritación. No era solo una ICO, era la esposa de Jason, pero permaneció en silencio, recordando su decisión de ser paciente. Se sentaron a la mesa. Margaret dispuso la comida en los platos, poniendo Jason notablemente más que Emily. «Has perdido mucho peso, hijo», dijo Margaret con preocupación. «Espero que estés comiendo bien». Jason sonrió, dejando su comida. «Por supuesto que sí, mamá. Emily es una gran cocinera». Margaret lanzó una rápida mirada a Emily. «¿De verdad? Espero que no experimente demasiado. Jason está acostumbrado a la comida casera tradicional». Emily sintió que el color subía a sus mejillas. «Intento cocinar variado y sano», dijo, tratando de mantener la calma. «Claro que sí, querida», replicó Margaret en un tono que dejaba claro que no se creía ni una palabra. «Jason, cariño,
¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? La conversación giró en torno al trabajo de Jason. Emily comió en silencio, sintiéndose excluida de la conversación. Margaret hacía preguntas, Jason contestaba, y parecían completamente ajenos a la presencia de Emily. De repente, Jason refunfuñó y se frotó el estómago. «No me encuentro muy bien», dijo. Margaret se alarmó de inmediato. «¿Qué te pasa, querido? ¿Te duele el estómago? ¿Quizás sea la comida?» Emily se puso tensa. Sabía a dónde quería llegar Margaret. «No, mamá, está bien», trató de tranquilizarla Jason. «Solo un pequeño malestar. Probablemente sea el estrés del trabajo». Pero Margaret ya no escuchaba. Se volvió hacia Emily, con los ojos entrecerrados. «Emily, querida, ¿qué le has estado cocinando a Jason últimamente?» Emily respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Los platos de siempre, Margaret. Sopa de pollo, pescado al horno, ensaladas de verduras, nada exótico». Margaret parecía poco convencida. ¿Podrían ser las especias? ¿O el método de cocción? El estómago de Jason siempre ha sido sensible, ya sabes. «Mamá, por favor», intervino Jason. «Emily no tuvo nada que ver. Solo estoy un poco agobiado en el trabajo». Pero fue como si Margaret no le hubiera oído. «Jason, cariño, tienes que cuidar tu salud. Quizá deberías comer en casa más a menudo. Podría cocinarte como antes». Emily sintió que la ira hervía en su interior. Abrió la boca para objetar, pero Jason se le adelantó. «Mamá, de verdad, no pasa nada. Emily me está cuidando muy bien. Cambiemos de tema». Margaret apretó los labios pero asintió. «Por supuesto, cariño. Lo que tú digas». El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Margaret seguía preguntando a Jason por el trabajo y los amigos, casi ignorando a Emily. Cuando se dirigía a su cuñada, eran preguntas sobre las tareas domésticas, como si Emily no fuera más que una asistenta. Después del postre, Jason se ofreció voluntario para fregar los platos, dejando a Emily y Margaret solas en el salón. Reinó un silencio incómodo. «Emily», dijo finalmente Margaret con voz engañosamente suave. «Espero que te des cuenta de lo importante que es cuidar la salud de Jason. Trabaja tan duro que necesita una nutrición adecuada». Emily apretó los puños, escondiendo las manos bajo el cojín del sofá. «Lo entiendo perfectamente, Margaret, y te aseguro que hago todo lo posible para que Jason coma una dieta adecuada y variada». Margaret negó con la cabeza. «La variedad es algo bueno, por supuesto, pero Jason está acostumbrado a ciertos alimentos. Quizás podría darte algunas recetas, sus favoritas de la infancia». Emily sintió que su paciencia se agotaba. «Gracias por la oferta, Margaret, pero prefiero cocinar mis propias recetas. Jason no parece quejarse». «Oh, querida», Margaret suspiró. «Jason es demasiado amable para quejarse, pero ¿has visto cómo se siente? Está claro que no es solo fatiga». En ese momento Jason regresó, limpiándose las manos con una toalla. Debió de notar la tensión porque se detuvo vacilante en la puerta. «¿Todo bien?», preguntó, cambiando la mirada de su madre a su esposa. «Por supuesto, querida», sonrió Margaret. «Estábamos hablando de recetas, ¿verdad, Emily?». Emily se obligó a asentir sin confiar en su voz. «Genial», dijo Jason, claramente incrédulo, pero sin querer ahondar en el tema. «Creo que deberíamos irnos a casa ya. Mañana tenemos que madrugar». Emily se levantó aliviada. «Sí, claro. Gracias por la cena, Margaret». Margaret los acompañó hasta la puerta. Abrazó a Jason con fuerza y le susurró algo al oído al despedirse. A Emily solo le dedicó una seca inclinación de cabeza. Cuando subieron al coche, Emily sintió que la tensión de las últimas horas por fin la liberaba. Respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Todo bien?», preguntó Jason arrancando el coche. Emily quería decirle que no estaba bien, que su madre la humillaba constantemente, que estaba cansada de esas insinuaciones y acusaciones.
pero tras mirar la cara de cansancio de Jason, se limitó a asentir. Sí, estoy bien, solo un poco cansada. Jason sonrió y le cogió la mano. Gracias por aguantar esto por mí. Sé que mamá puede ser complicada. Emily le devolvió la sonrisa débilmente. No pasa nada. Lo importante es que estamos juntas. Mientras conducían a casa, Emily pensó en las palabras de Margaret. ¿Había realmente algo malo en su forma de cocinar? ¿Podría estar perjudicando la salud de Jason de alguna manera? Estos pensamientos la mantenían alerta. En casa, preparándose para irse a la cama, Emily decidió que debía ser aún más cuidadosa con la dieta de Jason. Crearía un nuevo menú, quizá se apuntaría a un curso de alimentación sana. Le demostraría a Margaret que podía cuidar de Jason tan bien como su madre. Las 2 semanas posteriores a la cena en casa de Margaret pasaron volando. Emily, fiel a su decisión, había revisado por completo su dieta y la de Jason. Estudió libros de nutrición, consultó a expertos en Internet e incluso se matriculó en un curso de alimentación sana. Ahora todas las comidas se preparaban con todas las vitaminas y micronutrientes que Jason necesitaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Jason empezó a quejarse con frecuencia de dolores de estómago. Emily no sabía qué hacer. Estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que su alimentación fuera perfecta, pero algo iba mal y no conseguía averiguar qué era. Las primeras sospechas de Emily se despertaron cuando encontró un recibo arrugado de la cafetería en el bolsillo de la chaqueta de Jason. No le había dado mucha importancia, pensando que probablemente su marido se había tomado un tentempié en el trabajo en un día especialmente ajetreado. Sin embargo, unos días después, mientras sacaba la basura, encontró un envoltorio de hamburguesa en el fondo de la bolsa. Emily frunció el ceño y miró el papel grasiento. Definitivamente recordaba no haber comprado comida rápida. Podría ser Jason, pero desechó la idea. Probablemente se trataba de un error. Tal vez uno de sus compañeros de trabajo había pasado por allí y había tirado un paquete sin querer. El viernes por la noche, Jason llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. Estaba pálido y se agarraba el estómago. ¿Qué le pasa?, preguntó Emily, ayudándole a quitarse el abrigo. Jason arrugó la nariz con dolor. Me duele mucho el estómago. El jefe me mandó a casa, dijo que parecía un zombi. Emily le ayudó a sentarse en el sofá. Quizá deberías ver a un médico. No es la primera vez que me pasa últimamente. Jason negó con la cabeza. No, solo necesito descansar. Por cierto, ha llamado mi madre. Quiere venir mañana a ver cómo estoy. Emily sintió que todo se tensaba en su interior. Una visita de Margaret era lo último que deseaba ahora. Pero se obligó a sonreír. Claro, que venga. Prepararé algo especial. Al día siguiente, Emily estaba en la cocina desde primera hora de la mañana. Decidió preparar una sopa ligera de verduras y pescado al horno, la combinación perfecta para un estómago sensible. Al tirar las peladuras de verdura, volvió a fijarse en el envoltorio arrugado de la hamburguesa con queso en el fondo del cubo. A Emily se le encogió el corazón. No podía seguir ignorando lo evidente. Cuando sonó el timbre, Emily respiró hondo, preparándose para enfrentarse a su suegra. Margaret irrumpió en la casa como un huracán. Apenas saludó a Emily con la cabeza e inmediatamente corrió hacia Jason, que estaba sentado en el salón. «Jason, cariño, tienes un aspecto horrible», exclamó, tocándole la frente. «¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?» Jason sonrió débilmente. «Estoy bien, mamá. Solo me duele un poco el estómago». Margaret sacudió la cabeza. «No es solo, Jason. Estás pálido como la muerte». Se volvió hacia Emily y su mirada se volvió dura. «¿Qué le estás dando de comer?» Emily sintió que la sangre se le subía a la cara. «Cocino comidas sanas y equilibradas, Margaret. Por ejemplo, hoy tenemos sopa de verduras y pescado al horno». Margaret resopló. «¿Comida sana? Mírale, apenas está vivo». Jason intentó intervenir.
Mamá, por favor, Emily se está esforzando mucho. Pero Margaret ya no escuchaba. Se acercó a Emily con los ojos brillantes de ira. Siempre supe que no eras rival para mi hijo, pero no sabía que fueras tan incapaz de cuidarlo. Emily sintió que algo se rompía en su interior. Toda la tensión de las últimas semanas, todos los resentimientos y frustraciones salieron disparados. ¿No eres capaz de preocuparte? ¿Tienes idea de cuánto me esfuerzo? Estudio dietética, cocino solo comidas sanas, cuento cada caloría. ¿Y tú? Emily se detuvo y respiró hondo. Luego continuó, más tranquila, pero no con menos furia. ¿Sabes que tu precioso hijo come comida rápida todos los días? ¿Que come hamburguesas y patatas fritas a escondidas mientras estoy en el trabajo? ¿Que pide pizza cuando cree que no me voy a enterar? Un pesado silencio flotaba en la habitación. Jason miró a Emily con horror y vergüenza. Margaret cambió la mirada de su nuera a su hijo, incapaz de creer lo que oía. ¿Es verdad, Jason?, preguntó finalmente. Jason bajó los ojos. Sí, mamá, lo es. Pero no es culpa de Emily, es que no puedo renunciar a la comida que solía comer. Fue como si Margaret no le hubiera oído. Se volvió de nuevo hacia Emily y su voz tembló con rabia apenas contenida. ¿Cómo has podido dejar que pasara esto? Se suponía que debías vigilarlo, supervisar su alimentación. Emily se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Controlar? Es un hombre adulto, Margaret. Soy su esposa, no su supervisora. Exactamente, eres su esposa, gritó Margaret, y es tu responsabilidad cuidar de su salud. Emily sintió que le temblaban las manos. Se volvió hacia Jason, esperando su apoyo. Pero él estaba sentado con la cabeza gacha, evitando su mirada. «Jason», lo llamó en voz baja. Por fin levantó la vista, y Emily vio en sus ojos una mezcla de culpa y... ¿Está de acuerdo con su madre? Emily, quizá mamá tenga razón, dijo en voz baja. Quizá deberíamos reconsiderar nuestro estilo de vida. Últimamente no me encuentro bien. Emily sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. No podía creer lo que oía. Después de todos sus esfuerzos, después de todo lo que había hecho, ¿Jason se ponía del lado de su madre? ¿Hablas en serio?, ella preguntó, su voz temblando. Después de todo lo que he hecho, ¿me estás culpando? Jason levantó las manos en un gesto protector. No te estoy acusando, cariño. Es solo que tal vez deberíamos escuchar a mamá. Ella siempre ha velado por mi salud. Emily sintió que algo en su interior por fin se rompía. Miró a Margaret, que parecía triunfante, y luego a Jason, que evitó su mirada. De repente se dio cuenta de que no podía soportarlo más. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Ya que los dos pensáis que soy incapaz de cuidar de ti, Jason, entonces quizá debería irme». Jason se levantó de un salto del sofá, arrugando el estómago de dolor. «Emily, no te pongas así. Hablemos con calma». Pero Emily ya no escuchaba. Rápidamente se dirigió al dormitorio, cogió su bolso y empezó a tirar cosas en él. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no les prestó atención. Jason apareció en la puerta del dormitorio. «Emily, por favor, para. Hablemos de esto». Emily se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de lágrimas y rabia. «¿Hablar de qué, Jason? ¿La forma en que dejaste que tu madre me humillara? ¿O la forma en que me has estado mintiendo todo este tiempo sobre tu dieta? ¿O tal vez la forma en que te pusiste de su lado sin siquiera intentar protegerme?» Jason parecía perdido. «No era mi intención. Yo solo...» Pero Emily ya había subido la cremallera de su bolso. Pasó junto a él sin decir palabra. En el salón, Margaret seguía de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿A dónde crees que vas?», preguntó desafiante. Emily se detuvo en la puerta y se volvió hacia ellas. «Me voy. Ya que los dos pensáis que soy incapaz de cuidar de Jason, entonces estáis mejor sin mí. Disfrutad de vuestra perfecta vida familiar y de la comida rápida.
Sofía abrió la puerta de su piso y se quedó atónita al ver la cara llorosa de Emily. Sin más dilación, tiró de su amiga hacia el interior y la abrazó con fuerza. «Dios mío, ¿qué te pasa?», preguntó Sophie, llevando a Emily al salón. Emily se hundió en el sofá, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. Le contó todo a Sophie, los constantes regaños de Margaret, sus intentos de complacerla, la traición de Jason. Las palabras fluían entre sollozos. Sophie escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando y apretando la mano de su amiga. Cuando Emily terminó su relato, Sophie se levantó y le acercó un vaso de agua y un paquete de pañuelos. «Hiciste bien en irte de allí», le dijo con firmeza. «Necesitas tiempo para reflexionar». Emily asintió, secándose las lágrimas. «No puedo creer que Jason me hiciera eso. Después de todo lo que hemos pasado juntos». Sus pensamientos retrocedieron en el tiempo hasta el día en que ella y Jason se conocieron. Fue hace 3 años, en un evento de caridad. Emily trabajaba en la decoración de la sala y Jason era uno de los jóvenes financieros invitados a la velada. Lo recuerda acercándose a ella, admirando su trabajo. Su sonrisa era tan genuina y sus ojos brillaban con auténtico interés. Habían hablado toda la velada, ajenos al tiempo y a la gente que les rodeaba. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», Emily le preguntó a Sophie. «Jason parecía tan, por aquel entonces, real». Sophie asintió. «Sí, entonces estabas radiante de felicidad. Recuerdo que me hablaste de él al día siguiente». Emily sonrió débilmente, recordando su primera cita. Jason la había invitado a una pequeña cafetería que servía lo que él decía que era el mejor café de la ciudad. Se habían sentado allí durante horas, hablando de todo: sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Por aquel entonces me contaba sus planes de convertirse en asesor financiero independiente, cuenta Emily. Dijo que quería ayudar a la gente a gestionar su dinero, no trabajar para grandes empresas. ¿A dónde fue a parar, Sophie? Sophie negó con la cabeza. La gente cambia, a veces no para mejor. Emily suspiró, recordando lo rápido que había progresado su relación. En apenas un mes eran inseparables. Jason admiraba su creatividad, apoyaba su ambición de convertirse en diseñadora independiente. Incluso la ayudó a escribir un plan de negocio y a encontrar sus primeros clientes. Y llegaron sus primeras Navidades juntos. Jason la sorprendió organizando un romántico viaje a la montaña. Pasaron una semana en un acogedor chalet, esquiando de día y sentados junto a la chimenea por las noches. Fue entonces, mirando la nieve que caía por la ventana, cuando Emily se dio cuenta de que se había enamorado de verdad. «Pensé que había encontrado a mi alma gemela», susurró Emily. «¿Cómo pude equivocarme tanto?». Sophie le apretó la mano. «No te equivocaste, Lo que sentíais el uno por el otro era real. Es solo que la vida es más complicada de lo que parece al principio». Emily asintió, recordando el día en que Jason le había propuesto matrimonio. Había sido en su aniversario. La había llevado al mismo café donde habían tenido su primera cita. Después de cenar, dieron un paseo por el parque y allí, bajo un viejo roble, Jason se arrodilló. «Emily», le dijo mirándola a los ojos, «has hecho que este año sea el más feliz de mi vida. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Ella recordó cómo su corazón estaba a punto de salirse del pecho, cómo las lágrimas de alegría cubrían sus ojos. Dijo que sí, sin dudarlo, segura de que su amor podría superar cualquier obstáculo. «¿Cuándo se torció todo, Sophie?», preguntó Emily, volviendo a la realidad. «¿Cuándo perdimos lo que teníamos entre nosotras?». Sophie se lo pensó un momento. «Quizá cuando empezasteis a vivir juntos. ¿Recuerdas que me dijiste que Jason se volvió más cerrado después de que os mudarais?». Emily asintió. Era cierto. Después de que se fueran a vivir juntos, Jason empezó a cambiar. Empezó a pasar más tiempo en el trabajo, menos tiempo compartiendo sus pensamientos y sentimientos.
En ese momento, Emily lo había atribuido al estrés y la fatiga. Ahora se preguntaba si era el principio del fin. De repente, el teléfono de Emily vibró. El nombre de Jason apareció en la pantalla. Emily dudó, mirando la pantalla parpadeante. «No contestes si no estás preparada», le dijo Sophie en voz baja. Emily apagó el teléfono y lo dejó a un lado. «No sé qué decirle. Ni siquiera estoy segura de querer saber de él ahora mismo». Sophie asintió comprensiva. «Eso es normal. Necesitas tiempo para procesar las cosas». Emily se recostó en el respaldo del sofá, desolada. Pensó en su boda, el día que debería haber sido el más feliz de sus vidas. Todo había sido perfecto. El vestido blanco que había elegido con tanto esmero, las caras sonrientes de amigos y familiares, la dulce mirada de Jason mientras ella caminaba hacia el altar. Pero incluso entonces había una cucharada de miel, la cara contrariada de Margaret. Emily recordaba a su suegra criticando la elección de las flores, el menú, la música. En aquel momento, Emily había intentado ignorarlo, concentrándose en su felicidad. Ahora se preguntaba si no sería la primera señal de alarma de los problemas que se avecinaban. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», dijo Emily después de un largo silencio. «Realmente he intentado construir una relación con Margaret. He intentado entenderla, encontrar puntos en común con ella». Sophie resopló. «Esa mujer no se merecía tus esfuerzos, Em. Estaba predispuesta en tu contra desde el principio». Emily suspiró. «Puede que tengas razón, pero pensé que por el bien de Jason podríamos llegar a un acuerdo. Incluso intenté cocinar los platos que le gustan a Margaret con la esperanza de complacerla». Recordó sus interminables intentos de impresionar a su suegra, cenas elaboradas que apenas dignificaba, regalos que no eran apreciados, intentos de mantener la conversación que chocaban con una fría pared. «¿Y Jason?», preguntó Sophie. «¿Intentó suavizar las cosas de alguna manera?». Emily negó con la cabeza. Siempre intentó mantenerse al margen. Decía que ambas éramos mujeres adultas y que debíamos arreglar las cosas por nosotras mismas. Ahora me doy cuenta de que solo temía entrar en conflicto con su madre. Recordó cómo Jason había cambiado en presencia de Margaret, cómo se había vuelto más tenso, cómo su sonrisa se había vuelto tensa, cómo había tratado de complacer a su madre, incluso si eso significaba ignorar los sentimientos de Emily. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Emily tras una pausa. «A pesar de todo esto, le sigo queriendo. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, no puedo echarlo de mi corazón». Sophie acarició suavemente el hombro de su amiga. «Eso es normal, Em. El amor no desaparece de la noche a la mañana, pero ahora mismo tienes que pensar en ti, en tus sentimientos y necesidades». Emily asintió, sintiendo que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos. Recordó su último momento feliz juntos, hacía solo una semana. Habían hecho un picnic improvisado en el salón, extendiendo una manta en el suelo y encendiendo velas. Jason trajo el vino casero que habían comprado en la pequeña tienda en su último viaje. Se rieron, recordando momentos divertidos del pasado, haciendo planes para el futuro. «¿Cómo ha podido desmoronarse todo tan rápido?», susurró Emily. Sophie pasó el brazo por los hombros de su amiga. «A veces las relaciones no se desmoronan en un instante, sino poco a poco. Las pequeñas grietas se hacen cada vez más grandes hasta que un día todo se desmorona». Emily asintió, comprendiendo el punto de vista de su amiga. Recordó cómo poco a poco Jason y ella habían empezado a hablar menos, cómo habían empezado a evitar los temas difíciles, cómo sus tardes juntos se habían vuelto raras. Todos esos pequeños cambios que había intentado ignorar se estaban sumando a una imagen más amplia de una relación que se desmoronaba. De repente sonó el teléfono de casa de Sophie. Su amiga se levantó para contestar y regresó un minuto después con una expresión tensa en el rostro. «Era Jason», le dijo. «Te está buscando. Le he dicho que estabas aquí, pero no estoy dispuesta a hablar».
Emily sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería coger el teléfono, oír la voz de Jason, tal vez incluso volver a casa. Pero la otra parte, la que aún ardía de resentimiento y frustración, sabía que necesitaba tiempo y espacio. «Gracias», dijo en voz baja. «No estoy lista para hablar con él. Aún no estoy preparada». Sophie se sentó a su lado y cogió la mano de Emily. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo resolveremos juntas». Emily sonrió agradecida a su amiga. Sabía que le esperaba un camino largo y difícil. Tenía que replantearse su relación con Jason, sus sentimientos hacia él, sus propios deseos y necesidades. Pero ahora mismo, en este momento, estaba agradecida de tener una amiga como Sophie. «¿Sabes?», dijo Emily tras una larga pausa, «quizá sea lo mejor. Quizá necesitaba ese shock para darme cuenta de lo que realmente quiero de la vida». Sophie asintió. «A veces una crisis es una oportunidad para crecer y cambiar. Eres fuerte, Em. Lo superarás y saldrás de esta situación aún más fuerte». Emily respiró hondo, sintiendo un atisbo de esperanza en su alma por primera vez en este largo día. Sí, no iba a ser fácil para ella. Sí, le esperaba mucha incertidumbre y decisiones difíciles, pero sabía que tenía la fuerza y el apoyo para superarlo. «Gracias, Sophie», dijo Emily, abrazando a su amiga con fuerza. «No sé qué haría sin ti». Sophie sonrió. «Para eso están las amigas. Ahora, ¿por qué no vamos a comer algo? Seguro que no has comido nada en todo el día». Emily asintió, dándose cuenta de repente de lo hambrienta que estaba. Mientras Sophie preparaba una cena ligera, Emily se sentó en el sofá, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. Cuando Emily se marchó, Jason se quedó de pie en medio del salón, aturdido y confuso. Margaret se agitaba a su alrededor, lloriqueando y conmovida. «Pobrecito», dijo mientras lo sentaba en el sofá. «¿Cómo ha podido hacerte eso? Abandonarte cuando estás enfermo». Jason no contestó. Sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó la cara de Emily, llena de dolor y decepción cuando se marchó. Algo dentro de él gritaba que había cometido un terrible error, pero la voz de su madre, como siempre, ahogaba esos pensamientos. «Mamá», dijo finalmente, «¿quizá debería ir a por ella? Hablar con ella, explicarme». Margaret sacudió bruscamente la cabeza. «Claro que no. Estás enfermo, necesitas descansar. Además, si realmente te quiere, volverá y se disculpará ella misma». Jason asintió vacilante. Su madre siempre sabía lo que era mejor, ¿no? Había cuidado de él toda su vida, solo deseaba lo mejor para él. «Te diré una cosa», dijo Margaret tras una pausa. «¿Por qué no te quedas conmigo unos días? Te cuidaré, te prepararé tus comidas favoritas. Necesitas reponer fuerzas». Jason quiso negarse, decir que tenía que quedarse en casa por si Emily volvía. Pero su estómago volvió a retorcerse de dolor y cedió. «De acuerdo, mamá. Gracias». Una hora más tarde estaban en casa de Margaret. Jason se sintió extraño al volver a su antigua habitación. Todo seguía igual que en su adolescencia. Carteles de sus grupos favoritos en las paredes, estanterías con trofeos, un viejo ordenador sobre el escritorio. Margaret se agitó a su alrededor, acolchando almohadas y cubriéndole con una manta. «Descansa un poco, cariño. Te prepararé caldo de pollo, justo lo que necesitas para tu dolorido estómago». Al quedarse solo, Jason sacó su teléfono. Tenía algunas llamadas perdidas y mensajes de colegas, pero nada de Emily. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Jason suspiró y se recostó contra las almohadas. El rostro de Emily volvió a aparecer ante sus ojos. Sus palabras resonaron en su cabeza. «Después de todo lo que he hecho, ¿me culpas a mí?». La culpa lo invadió con renovado vigor. ¿De verdad había traicionado su confianza? ¿Se había puesto del lado de su madre sin intentar siquiera proteger a su mujer? Jason cerró los ojos, recordando cómo se habían conocido Emily y él.
Su sonrisa, su entusiasmo, su pasión por el arte le habían encantado a primera vista. Recordó la primera vez que la había llevado a conocer a su madre, cómo había esperado que las dos mujeres más importantes de su vida se hicieran amigas. Pero desde el principio había quedado claro que Margaret desaprobaba su elección. Siempre encontraba algo de lo que quejarse. Emily era demasiado moderna, o no lo bastante casera, o de la familia equivocada. Jason intentaba ignorar esos comentarios, esperando que con el tiempo su madre aceptara a Emily. Ahora, tumbado en su antigua habitación, empezaba a preguntarse: ¿tal vez debería haberse enfrentado más a su madre? ¿Proteger a Emily de sus ataques? Pero, ¿cómo podía elegir entre las dos mujeres que amaba? Margaret volvió con una bandeja en la que humeaba un plato de caldo. «Toma, querida, bebe un poco, te hará sentir mejor». Jason tomó obedientemente una cucharada, pero dejó el plato a un lado después de unos sorbos. «Mamá, tal vez debería llamar a Emily después de todo, explicarme, disculparme». Margaret frunció el ceño. «Jason, cariño, no tienes que disculparte. Fue ella quien te abandonó cuando más la necesitabas. Si alguien debería disculparse, es ella». «Pero mamá», empezó Jason, pero Margaret le interrumpió. «No, cariño, escucha a tu madre. Sé lo que es mejor para ti. Esta chica no es adecuada para ti. No sabe cuidarte como necesitas que te cuiden». Jason sintió que la irritación crecía en su interior. «Mamá, Emily es mi esposa. La quiero». Margaret negó con la cabeza. «El amor pasa, querido, pero la familia permanece. Siempre estaré ahí para cuidarte». Aquellas palabras tan familiares desde la infancia de repente le parecieron sofocantes a Jason. Recordaba cómo su madre siempre había interferido en su vida, eligiendo a sus amigos, decidiendo qué asignaturas debía estudiar en la escuela, qué carrera debía seguir, siempre bajo el pretexto del cariño y el amor. «Mamá», dijo Jason en voz baja pero con firmeza, «agradezco tu preocupación, pero ya soy mayorcito, puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida». Margaret parecía sorprendida. «Jason, ¿cómo puedes decir eso, después de todo lo que he hecho por ti?» «Lo sé, mamá, y estoy agradecido por todo. Pero tal vez, quizás a veces interfieres demasiado en mi vida». El rostro de Margaret se contorsionó de ira. «Interferir. Solo quiero lo mejor para ti. Esa chica te cambió. Te puso en contra de tu propia madre». Jason sintió que algo se rompía en su interior. De repente vio a su madre bajo una nueva luz, no cariñosa y afectuosa, sino manipuladora y controladora. «Mamá, Emily no hizo nada de eso. Siempre te respetó, siempre intentó encontrar puntos en común contigo. Fuiste tú quien nunca le dio una oportunidad». Margaret retrocedió como si recibiera un golpe. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, te he dedicado toda mi vida». «Y te lo agradezco, mamá, pero no puedes controlar mi vida para siempre. Amo a Emily y tenía que protegerla de tus ataques». Margaret lloró, y Jason sintió una punzada de culpabilidad, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Durante demasiado tiempo había dejado que su madre lo manipulara. «Tengo que irme», dijo, levantándose de la cama. «Tengo que encontrar a Emily y arreglar las cosas». «Jason», Margaret exclamó, «si te vas ahora, no te atrevas a volver». Jason se detuvo en la puerta y miró a su madre. «Mamá, te quiero, pero no puedo dejar que arruines mi matrimonio. Cuando estés lista para aceptar a Emily como parte de nuestra familia, hablaremos». Con esas palabras salió de la habitación, ignorando los gritos de su madre. Al salir, Jason tomó una bocanada de aire fresco. Se sentía devastado y libre al mismo tiempo. Jason sacó su teléfono y volvió a marcar el número de Emily. El teléfono seguía apagado. Pensó en Sophie, la mejor amiga de Emily. Quizá ella supiera dónde estaba su mujer.
La conversación con Sophie fue breve y fría. Sí, tiene a Emily. No, ella no quiere hablar. Dale tiempo, Jason. Jason vagó lentamente por las calles sin saber a dónde ir. ¿A su casa? Pero un piso vacío sin Emily parecía insoportable. Con sus amigos, pero no estaba seguro de estar preparado para explicar la situación. Sus pies le llevaron al parque donde a él y a Emily les gustaba pasear. Jason se sentó en su banco favorito y se quedó mirando el estanque. Los patos flotaban tranquilamente en el agua, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Jason recordó cómo Emily y él se habían sentado aquí el verano pasado, soñando con el futuro, con la casa que comprarían, los hijos que criarían, los viajes que harían juntos. ¿Cómo había podido derrumbarse todo tan rápido? Sacó del bolsillo la fotografía que siempre llevaba consigo. En ella aparecían Emily y él el día de su boda, felices, enamorados, seguros de su futuro. Jason sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te lo compensaré, Emily», susurró, mirando la foto. «Te lo prometo». Jason sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. No solo tendría que recuperar la confianza de Emily, sino que tendría que replantearse su relación con su madre. Se dio cuenta de que los años de manipulación y control por parte de Margaret habían dejado una profunda huella en su psique. Puede que incluso necesitara la ayuda de un psicólogo profesional para entenderlo todo. Pero ahora mismo, la tarea principal era encontrar la manera de hablar con Emily, explicarle cuánto lamentaba su comportamiento, cómo comprendía sus errores. Jason sabía que las disculpas por sí solas no harían el truco. Tendría que demostrarle a Emily con hechos que había cambiado, que estaba dispuesto a luchar por su relación. Se levantó del banco, sintiendo una nueva determinación. Lo primero que haría sería volver a casa y arreglar su piso. Luego escribiría una carta a Emily expresándole todos sus sentimientos y pensamientos, y esperaría el tiempo que hiciera falta hasta que ella estuviera dispuesta a hablar. Al salir del parque, Jason echó un último vistazo al estanque. Recordó que Emily había dicho una vez que los patos siempre volvían al mismo sitio. Quizá, pensó, Emily y yo podamos volver aquí también, a nuestro banco, y empezar de nuevo. Había pasado una semana desde que Emily se había ido de casa. 7 días llenos de pensar, llorar y tratar de averiguar qué hacer a continuación. Sofía había sido un apoyo inestimable, pero Emily se dio cuenta de que no podía esconderse en casa de su amiga para siempre. Era hora de volver a casa y enfrentarse a la realidad. Emily respiró hondo cuando se paró frente a la puerta del piso de ella y Jason. La llave le temblaba en la mano. Finalmente se recompuso y abrió la puerta. Jason estaba sentado en el sofá del salón, mirando al vacío. Cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse, se levantó de un salto. «Emily», exclamó, con alivio e incertidumbre mezclados en su voz. Emily entró en silencio en la habitación, dejando el bolso junto a la puerta. Miró alrededor del piso. Todo parecía exactamente igual que el día en que se marchó, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. «Me alegro de que hayas vuelto», dijo Jason, dando un paso vacilante hacia ella. Emily levantó una mano, deteniéndolo. «He vuelto para hablar, Jason. Tenemos mucho que hablar». Jason asintió con el rostro serio. «Por supuesto». «Entiendo. ¿Nos sentamos?» Se acomodaron en el sofá, manteniendo la distancia entre ellos. Se hizo un gran silencio. Emily se miró las manos sin saber por dónde empezar. «Emily». Jason finalmente rompió el silencio. «Quiero disculparme. Por todo. Por no apoyarte, por dejar que mamá interfiriera en nuestras vidas, por mentirte sobre la comida. Fui un cobarde y un egoísta». Emily levantó la vista, encontrándose con la mirada de Jason. Vio verdadero remordimiento en sus ojos, pero no era suficiente. «Una disculpa es algo bueno, Jason», dijo en voz baja pero con firmeza. «Pero necesito algo más que palabras.
No puedo seguir viviendo como antes. Jason asintió. Lo comprendo. Estoy dispuesto a cambiar, Emily. He hablado con mi madre. Le dije que ya no puede interferir en nuestras vidas. Emily levantó las cejas sorprendida. ¿En serio? ¿Y cómo reaccionó? Jason suspiró. No muy bien. Gritó, lloró, amenazó con repudiarme. Pero me mantuve firme. Le dije que te quería y que debía respetar mi decisión. Emily sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Por un lado, le impresionaba que Jason por fin se pusiera de su parte. Por otro, no podía evitar preguntarse por qué había tardado tanto en hacerlo. Este es un paso importante, Jason, dijo finalmente. Pero es solo el principio. Tenemos que trabajar en nuestra relación, en la confianza que se ha roto. Jason asintió enérgicamente. Estoy preparado, Emily. Haré lo que haga falta. Tal vez deberíamos ver a un consejero matrimonial. Emily se sorprendió ante la sugerencia. En el pasado, Jason siempre había rechazado la idea de la terapia, diciendo que podían resolver sus problemas por su cuenta. Es una buena idea, aceptó, pero tenemos que hablar de otra cosa, sobre tu dieta, Jason. Jason bajó los ojos con la cara roja de vergüenza. Lo sé, actué como un niño ocultándote mis hábitos. No era justo para ti. Emily asintió. Sí, no fue justo. Y minó mi confianza en ti. Hice todo lo posible por cocinar comida sana y tú fuiste a mis espaldas y comiste comida rápida. Lo entiendo, dijo Jason en voz baja. Es que estoy acostumbrado a ciertos alimentos. Me ha costado reajustarme, pero eso no es excusa. Tenía que ser sincero contigo. Emily respiró hondo. Jason, no quiero controlarte. Eres un hombre adulto y puedes decidir por ti mismo qué comer, pero quiero que seas sincero conmigo y quiero que cuides de tu salud. Jason asintió. Te prometo que no volveré a mentirte y estoy dispuesto a trabajar en mis hábitos alimenticios. Tal vez podríamos explorar recetas saludables juntos, encontrar algo que nos guste a los dos. Emily sintió que la esperanza crecía en su interior. Este era el Jason que había llegado a amar, abierto, dispuesto a comprometerse, deseoso de trabajar en la relación. Es una buena idea, dijo con una leve sonrisa. Pero Jason, quiero que entiendas, no he vuelto para que las cosas vuelvan a ser como antes. Tenemos un largo camino que recorrer para reparar nuestra relación. Jason asintió con seriedad. Lo entiendo, Emily, y estoy dispuesto a recorrer ese camino, por largo que sea. Eres lo más importante de mi vida y no quiero perderte. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quería creer a Jason, quería darle otra oportunidad a su relación, pero una parte de ella seguía teniendo miedo de que la volvieran a herir. Jason, dijo, armándose de valor, estoy dispuesta a intentarlo, pero tengo condiciones. Cualquier cosa, respondió Jason sin vacilar. En primer lugar, veremos realmente a un terapeuta familiar, con regularidad, y trabajarás honestamente en ti mismo. Jason asintió. De acuerdo. En segundo lugar, tienes que establecer límites claros en tu relación con tu madre. No puedo prohibirte ni te prohibiré que te comuniques con ella, pero no debe interferir en nuestras vidas. Jason volvió a asentir, aunque Emily notó que se tensaba ligeramente. Lo comprendo, lo haré. Y tercero, continuó Emily, honestidad total sobre todo, sin mentiras, sin secretos. Si algo te molesta, háblalo. Si no te gusta cómo cocino, dilo. Tenemos que aprender a comunicarnos abiertamente el uno con el otro. Lo prometo, dijo Jason con firmeza. Sin mentiras, sin secretos. Emily respiró hondo. Bien, entonces estoy dispuesta a intentarlo de nuevo. Pero Jason, esta es nuestra última oportunidad. Si rompes alguna de estas condiciones, si siento que vuelves a traicionar mi confianza, me iré, y esta vez para siempre. Jason parecía complacido y asustado al mismo tiempo. Lo entiendo, Emily. No te defraudaré.
Haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. Emily asintió, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a dejarla ir. Bien, entonces empecemos de nuevo. Se sentaron en el sofá, mirándose. Todavía había distancia entre ellas, tanto física como emocional, pero ahora había esperanza en el aire, esperanza de que podrían superar esta prueba y salir de ella más fuertes que antes. Entonces, dijo Emily tras una pausa, cuéntame cómo te ha ido esta semana. Jason respiró hondo. Ha sido la semana más dura de mi vida, Emily. No podía comer, no podía dormir. Solo podía pensar en ti y en cómo lo había estropeado. Le habló de su conflicto con su madre, de la primera vez en su vida que se había enfrentado a ella de verdad, de cómo se dio cuenta de lo arraigados que tenía los hábitos y actitudes que le había impuesto Margaret. Me di cuenta de que toda mi vida había dejado que mi madre me controlara, dijo Jason. Y eso afectó a nuestra relación. No sabía ser independiente, tomar mis propias decisiones. Tengo miedo, Emily, miedo a cambiar, pero sé que tengo que hacerlo, por nosotros. Emily escuchó atentamente, sintiendo cómo la simpatía y los restos de resentimiento luchaban en su corazón. Agradezco tu sinceridad, Jason, y entiendo lo difícil que es esto para ti, pero tienes que entender que no puedo ser tu nueva madre. No puedo ni quiero controlarte ni tomar decisiones por ti. Jason asintió. Lo sé, y no quiero eso. Quiero ser un socio igualitario en nuestra relación. Necesito aprender a hacerlo y estoy dispuesto a trabajar en mí mismo. Hablaron durante mucho tiempo, de sus miedos y esperanzas, de lo que había ido mal en su relación, de cómo veían su futuro. Fue una conversación difícil pero necesaria. Mientras la oscuridad caía por la ventana, Emily se sentía cansada física y emocionalmente. Jason, dijo, creo que deberíamos dejarlo por hoy. Los dos necesitamos tiempo para reflexionar. Jason asintió, aunque había un destello de decepción en sus ojos. Por supuesto, lo comprendo. ¿Te quedarás en casa? Emily dudó. Una parte de ella quería quedarse, caer en los brazos de Jason y olvidarse de todo, pero sabía que sería un error. Necesitaban tiempo y espacio para pensar las cosas. Creo que será mejor que vuelva con Sophie, dijo finalmente. Al menos por unos días. Los dos necesitamos tiempo, Jason. Jason parecía frustrado, pero asintió. Te comprendo. Tienes razón. Emily se levantó, sintiéndose física y emocionalmente agotada. Te llamaré mañana. Podemos empezar a buscar un terapeuta familiar. Jason también se levantó. De acuerdo. Te quiero, Emily. Haré lo que sea para arreglar las cosas. Emily lo miró. A pesar de todo lo que había pasado, ella todavía amaba a este hombre. Sé que lo haces, Jason. Yo también te quiero. Pero el amor no es suficiente. Tenemos que trabajar en nuestra relación. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Jason estaba de pie en medio del salón. Parecía perdido y solo. Por un momento, Emily quiso volver, abrazarlo y decirle que todo iba a salir bien. Pero sabía que ambos necesitaban este tiempo separados. Hasta mañana, Jason, dijo en voz baja y salió por la puerta. Jason se despertó temprano por la mañana sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad. Habían pasado 3 días desde aquella conversación con Emily y hoy tenían su primera cita con el terapeuta familiar. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar su matrimonio. Mientras preparaba el desayuno, Jason se sorprendió a sí mismo cogiendo una caja de cereales llena de azúcar. Se detuvo, recordando su promesa a Emily. En su lugar, sacó la avena y la fruta. Esta pequeña decisión le hizo sentirse orgulloso de sí mismo. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, Jason respiró hondo, preparándose para una conversación difícil. «Buenos días, mamá», dijo, intentando que su voz sonara tranquila y segura. «Jason, cariño».
La voz de Margaret estaba llena de alegría artificial. «Te echo tanto de menos. ¿Por qué no vienes a comer hoy? Haré tu asado favorito». Jason sintió que la tensión crecía en su interior. «Lo siento, mamá, pero esta noche no puedo. Emily y yo tenemos una cita». Una pausa pesada colgó. «¿Una cita? ¿Con esa... tu mujer? ¿Así que seguís juntos?» Jason apretó el teléfono con más fuerza. «Sí, mamá. Estamos trabajando en nuestra relación, y te pido que lo respetes». Margaret resopló. «¿Trabajando en una relación? Jason, cariño, ¿por qué harías eso? Esa chica no te merece. Te dejó cuando más la necesitabas». Jason sintió que la ira hervía en su interior. «No, mamá. Fui yo quien defraudó a Emily. No la apoyé cuando la atacaste. Le mentí. Y ahora tengo que compensar mis errores». «Jason». La voz de Margaret temblaba de indignación. «¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que he hecho por ti, siempre he pensado solo en tu bienestar». «Lo sé, mamá», respondió Jason tratando de mantener la calma. «Y estoy agradecido por ello, pero ya soy mayorcito, puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida». «Pero esa chica te cambió», exclamó Margaret. «Te has vuelto diferente. Ya no eres mi niño pequeño». Jason suspiró. «Mamá, no tengo que ser tu niño pequeño. Soy un hombre, tengo una esposa, una vida propia, y te pido que lo respetes». Oyó a Margaret sollozar al otro lado de la línea. «¿Me estás dando la espalda, Jason? ¿Después de todos los sacrificios que he hecho por ti?» Jason sintió que su determinación comenzaba a flaquear. Odiaba disgustar a su madre. Pero entonces recordó la cara de Emily, sus palabras acerca de que esta era su última oportunidad. No podía decepcionarla de nuevo. «Mamá, no te estoy dando la espalda. Solo te pido que me des espacio para mi propia vida. Te quiero, pero también quiero a Emily, y no dejaré que te interpongas entre nosotras». Margaret rompió a llorar. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu madre. Siempre te he puesto a ti primero». «Ese es exactamente el problema, mamá», dijo Jason en voz baja. «No se suponía que me pusieras a mí primero. Deberías haber tenido tu propia vida». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Margaret habló, y su voz sonó extrañamente tranquila. «No lo entiendes, Jason. No sabes por lo que he pasado». Jason frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, mamá?» Margaret respiró hondo. «Nunca te he hablado de esto, de cómo era antes de que nacieras». Jason se quedó en silencio, esperando a que ella continuara. Por primera vez en mucho tiempo, oyó algo que no era autoridad o manipulación en la voz de su madre. «Tu padre no siempre fue como tú lo recuerdas», empezó Margaret. «Cuando nos casamos, era un hombre diferente, ambicioso, lleno de planes, pero luego empezó a tener problemas en el trabajo. Empezó a beber». Jason escuchó, conteniendo la respiración. Nunca había oído esta historia. «Fueron tiempos difíciles, Jason. Tu padre podía ser abusivo. No físicamente, no, pero sus palabras dolían más que cualquier golpe». Margaret hizo una pausa, y Jason pudo oírla tratando de contener las lágrimas. «Cuando me quedé embarazada de ti, juré que haría cualquier cosa para protegerte, para que nunca conocieras la humillación que yo experimenté. Quería darte todo lo que me privaron a mí». Jason sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Mamá, no lo sabía». «Claro que no lo sabías», replicó Margaret. «No quería que lo supieras. Quería que tuvieras una infancia feliz, para que te sintieras querido y protegido». «Pero, mamá», dijo Jason en voz baja, «no puedes protegerme para siempre. Tengo que vivir mi vida, cometer mis propios errores». Margaret suspiró. «Sé que los cometes, cariño. Es que tengo miedo, miedo de perderte. Eres todo lo que tengo». Jason sintió que su corazón se estrujaba de lástima y amor por su madre. «No me perderás, mamá. Siempre seré tu hijo, pero tienes que dejarme ser adulto.
Déjame amar a Emily y formar una familia con ella. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente Margaret habló. Su voz sonaba cansada y derrotada. Voy a intentarlo, Jason. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, pero lo intentaré. Gracias, mamá, dijo Jason con alivio. Es todo lo que pido. Después de la conversación, Jason se sintió emocionalmente agotado, pero también más ligero al mismo tiempo. Era como si la pesadez con la que había cargado toda su vida hubiera disminuido un poco. Miró el reloj. Aún faltaban 2 horas para su cita con el terapeuta. Jason decidió aprovechar ese tiempo para prepararse. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir sus pensamientos y sentimientos, todas las cosas que quería decirles a Emily y al terapeuta. Jason se dio cuenta de que el camino para reparar su relación iba a ser largo y difícil. No solo tenía que trabajar en su relación con Emily, sino que tenía que replantearse su relación con su madre y aprender a establecer límites sanos. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Esperanza de que él y Emily podrían superar este desafío. Esperanza de poder convertirse en la mejor versión de sí mismo, no para su madre ni para Emily, sino para sí mismo. Cuando llegó el momento de salir del armario, Jason se sintió preparado, listo para una conversación sincera, para el duro trabajo consigo mismo, para los cambios que estaba a punto de hacer. Salió de la casa, tomando una profunda bocanada de aire fresco. Iba a ser un día duro, pero Jason estaba decidido. Sabía que haría todo lo posible para salvar su matrimonio y convertirse en el hombre que Emily merecía. De camino a la consulta del terapeuta, Jason reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. Recordó cómo hacía solo un mes había vivido sin pensar en sus acciones, dejando que su madre y sus hábitos controlaran su vida. Ahora, cada decisión, cada elección requería conciencia. Pensó en cómo reaccionaría Emily al relato de su conversación con su madre. ¿Creería en su sinceridad? ¿Comprendería su nueva forma de entender la relación con Margaret? Jason esperaba que el terapeuta les ayudara a comunicarse, les enseñara a escucharse y a entenderse. Cuando Jason se acercó al edificio donde estaba la consulta del terapeuta, vio a Emily. Estaba de pie en la entrada, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Su corazón se estrujó de amor y arrepentimiento. Había hecho daño a esta hermosa mujer, y ahora era su deber hacer todo lo posible para enmendarlo. «Hola», dijo en voz baja, acercándose a ella. Emily levantó la vista. «Hola», respondió ella, y Jason notó la vacilación en su mirada. «¿Estás lista?», preguntó, señalando la puerta. Emily respiró hondo y asintió. «Sí, hagámoslo». El despacho de la doctora Laura Benson, terapeuta familiar, estaba decorado en relajantes colores pastel. Emily y Jason se sentaron en un cómodo sofá, guardando un poco de distancia entre ellos. La doctora Benson, una mujer de mediana edad con ojos amables y mirada atenta, se sentó frente a ellos en una silla. «Bueno», empezó la doctora Benson, «cuéntenme, ¿qué les trae hoy por aquí?». Emily y Jason intercambiaron miradas. Emily decidió empezar primero. «Nosotros hemos tenido serios problemas de relación», dijo, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. «Problemas de confianza, de comunicación y también interferencias de terceros». La doctora Benson asintió. «Comprendo. Jason, ¿qué añadirías a eso?». Jason respiró hondo. «Le fallé a Emily, le mentí, no la apoyé cuando me necesitaba y dejé que mi madre interfiriera demasiado en nuestras vidas». «Esos son problemas serios», dijo la doctora Benson. «Pero el hecho de que ambos estéis aquí ya dice mucho de vuestra voluntad de trabajar en la relación. Empecemos por el principio. Cuéntenme cómo se conocieron». Emily y Jason contaron la historia de cómo se conocieron, su primera cita, el desarrollo de su relación.
La doctora Benson escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. ¿Cuándo notaron por primera vez que había problemas en su relación?, preguntó. Emily se lo pensó un momento. Probablemente empezó después de casarnos. Cuando empezamos a vivir juntos me di cuenta de que Jason se volvió más reservado, compartía menos sus pensamientos y sentimientos. Jason asintió. Sí, yo creo que empecé a tener miedo de los conflictos. No quería disgustar a Emily ni a mi madre, así que empecé a ocultar cosas, a mentir. ¿Y cómo reaccionó tu madre, Jason, ante tu matrimonio?, preguntó la doctora Benson. Jason bajó los ojos. Ella nunca aprobó a Emily. La criticaba constantemente, se metía en nuestros asuntos. ¿Y cómo reaccionaste a eso, Jason? Traté de mantenerme al margen. Pensé que lo resolverían por sí mismos. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Emily sintió que una oleada de amargura crecía en su interior. No solo te mantuviste al margen, Jason. A menudo te ponías del lado de tu madre. Jason se volvió hacia Emily. El remordimiento se leía en sus ojos. Tienes razón. Tenía miedo de enfrentarme a mi madre y siempre he intentado complacerla. La doctora Benson observó atentamente su interacción. Jason, háblame de tu relación con tu madre. ¿Cómo las caracterizarías? Jason respiró hondo. Difícil. Mamá siempre ha sido muy cariñosa, controladora. Siempre dijo que sabía lo que era mejor para mí. ¿Qué hay de ti, Emily? ¿Cómo percibías la relación de Jason con su madre? Emily juntó las manos nerviosamente. Me sentía superflua, como si me entrometiera en su mundo perfecto. Margaret no paraba de dejar claro que yo no era lo bastante buena para su hijo. La doctora Benson asintió. Esta es una situación muy común en las relaciones familiares. Jason, ¿por qué crees que te resultó tan difícil establecer límites con tu madre? Jason se quedó callado un momento, ordenando sus ideas. Hace poco descubrí algunas cosas sobre el pasado de mi madre, sobre lo duro que fue para ella antes de que yo naciera. Creo que eso explica su comportamiento, pero no lo excusa. Contó la conversación con su madre, su confesión. Emily escuchó con sorpresa. Nunca antes había oído esa historia. Es una información importante, dijo el doctor Benson. A menudo nuestro comportamiento está determinado por traumas pasados, pero, como bien señalas, Jason, explica pero no excusa. Tu madre es responsable de sus actos, igual que tú eres responsable de los tuyos. Emily asintió. Entiendo que Margaret ha pasado por momentos difíciles, pero eso no le da derecho a inmiscuirse en nuestras vidas y humillarme. Tienes toda la razón, Emily, asintió la doctora Benson. Establecer límites saludables es clave en cualquier relación, incluidas las relaciones con los padres. Jason, ¿por qué crees que te resultó tan difícil establecer esos límites? Jason pensó un momento. Creo que siempre me he sentido en deuda con mi madre, por todo lo que ha hecho por mí, y tenía miedo de decepcionarla. Es un sentimiento muy común, dijo la doctora Benson, pero es importante recordar que el amor y el cuidado de los padres no deben ser condicionales. Un niño no debe sentirse en deuda con la satisfacción de sus padres. Emily se volvió hacia Jason. Nunca te pedí que renunciaras a tu madre, Jason. Solo quería que protegieras nuestra relación, nuestra familia. Jason asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé, y siento mucho no haberme dado cuenta antes. Te prometo que ahora las cosas serán diferentes. La doctora Benson sonrió. Es un buen comienzo, pero recuerda que los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Jason, tienes mucho trabajo por delante para redefinir tu relación con tu madre y establecer límites saludables. Estoy preparado, dijo Jason con firmeza. No quiero perder a Emily, y quiero convertirme en la mejor versión de mí mismo. ¿Y tú, Emily?, preguntó la doctora Benson. ¿Estás dispuesta a apoyar a Jason en este proceso?
¿Te das cuenta de que puede ser difícil y requerirá paciencia? Emily respiró hondo. Quiero a Jason y quiero que nuestro matrimonio funcione, pero tampoco quiero volver a sentirme traicionada o poco apreciada. Eso es perfectamente normal, dijo la doctora Benson. Es importante que ambos dejéis claras vuestras expectativas y límites. Emily, ¿qué necesitas de Jason para sentirte segura en esta relación? Emily pensó un momento. Necesito sinceridad, completa e incondicional. Quiero que Jason me apoye delante de su madre, y quiero que seamos un equipo, que tomemos decisiones juntos. Jason asintió. Te prometo que haré todo eso. Nunca volveré a mentirte, Emily, y protegeré nuestra relación, aunque eso signifique enfrentarme a mamá. Es un buen comienzo, dijo la doctora Benson, pero recuerda, las palabras deben estar respaldadas por acciones. Jason, ¿cómo piensas poner en práctica estas promesas? Jason se enderezó. Creo que deberíamos reunirnos con mamá, juntos, y explicarle claramente nuestros límites y expectativas. Emily se tensó. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Entiendo tu preocupación, Emily, dijo Jason mirándola a los ojos. Pero creo que es necesario. Tenemos que demostrarle a mamá que somos una unidad, y te prometo que estaré de tu lado. La doctora Benson asintió. Ese puede ser un paso muy productivo, pero es importante prepararse bien para esta conversación. Quizá podríamos dedicar nuestra próxima sesión a preparar esta reunión. Emily y Jason estuvieron de acuerdo. Pasaron otra hora hablando de sus sentimientos, miedos y esperanzas. Al final de la sesión, ambos se sentían emocionalmente agotados, pero también más cerca el uno del otro. Al salir de la consulta de la doctora Benson, se detuvieron fuera. Jason, vacilante, cogió la mano de Emily. «Gracias por darnos otra oportunidad», dijo en voz baja. Emily sonrió débilmente. «Te quiero, Jason. Quiero que esto funcione para nosotros, pero vas a tener que esforzarte mucho para recuperar mi confianza». Jason asintió. «Sé que te quiero, y haré todo lo que pueda. No volveré a defraudarte». Caminaron lentamente por la calle, todavía cogidos de la mano. Habían pasado 3 meses desde que empezaron la terapia de pareja. Emily y Jason habían asistido a sesiones regulares con la doctora Benson, y al principio parecía que su relación se estaba recuperando. Aprendieron a comunicarse mejor. Jason se mostró más abierto a la hora de expresar sus sentimientos, y Emily intentó ser más comprensiva con las dificultades que tenía con su madre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, seguían aflorando viejos resentimientos y malentendidos. Cada vez que Jason se relacionaba con Margaret, Emily sentía una punzada de celos y miedo. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Margaret seguía intentando manipular a su hijo. Una noche, tras otra llamada de Margaret, Emily no pudo soportarlo. ¿Otra vez ella?, preguntó bruscamente cuando Jason colgó. Jason suspiró. Sí, mamá solo quería saber cómo estábamos. ¿Y por qué tiene que llamar todos los días? ¿No puede darnos un poco de privacidad? Jason frunció el ceño. Emily, ya hemos tenido esta discusión antes. He puesto límites, pero no puedo cortar por completo la comunicación con mi madre. Emily sintió que la ira hervía en su interior. ¿Límites? ¿Qué límites, Jason? Sigue controlando todos los aspectos de tu vida. Eso no es justo, objetó Jason. He cambiado muchas cosas. Lo estoy intentando, Emily. Intentarlo no es suficiente, exclamó Emily. Estoy harta de sentirme como la tercera extra en mi propio matrimonio. Su discusión se prolongó durante mucho tiempo, viejos rencores resurgiendo uno tras otro. Jason recordaba a Emily criticando su trabajo. Emily le recordaba cómo había olvidado su aniversario el año pasado. Parecía que todos los problemas que habían intentado resolver en terapia habían vuelto con renovado vigor. Al día siguiente, en la sesión con la doctora Benson, el ambiente era tenso.
Emily y Jason estaban sentados en extremos opuestos del diván, evitando mirarse. ¿Qué ha pasado?, preguntó la doctora Benson, percibiendo la tensión entre ellos. Emily y Jason empezaron a hablar al mismo tiempo, interrumpiéndose mutuamente y acusándose de diversas faltas. La doctora Benson intentó moderar la conversación, pero parecía que habían olvidado todas las técnicas de comunicación que habían aprendido. «Basta», dijo finalmente la doctora Benson con firmeza. «Hagamos una pausa e intentemos abordar la situación con calma. Emily, dinos qué te preocupa». Emily respiró hondo. «Siento que nada ha cambiado. Jason dice que ha puesto límites con su madre, pero ella sigue interfiriendo en nuestras vidas. Estoy cansada de luchar contra el espectro de mi suegra en nuestro matrimonio». Jason negó con la cabeza. «Eso no es justo, Emily. Intento equilibraros a los dos, pero no me dejas espacio para una relación con mi madre». «Porque tu madre es tóxica», exclamó Emily. «Te manipula y tú se lo permites». La doctora Benson levantó la mano, pidiendo silencio. «Veo que aquí hay un profundo conflicto que no hemos podido resolver del todo. Jason, ¿cómo te sientes dividido entre tu mujer y tu madre?» Jason bajó los ojos. «Me siento culpable ante Emily por no haber sido capaz de protegerla completamente de la influencia de mamá. Frente a mamá, por distanciarme de ella. No sé cómo hacer feliz a todo el mundo». «¿Deberías hacer felices a todos?», preguntó la doctora Benson. Jason la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «A veces, al intentar contentar a todo el mundo, nos perdemos a nosotros mismos», explicó la doctora Benson. «Jason, ¿qué quieres para ti? No a Emily ni a tu madre, sino a ti mismo». Jason guardó silencio durante un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente. «Estoy tan acostumbrado a vivir para los demás que he olvidado lo que quiero para mí». Emily sintió que su ira se mezclaba con la compasión. Era la primera vez que se daba cuenta de lo confundido que estaba Jason con su relación. «Jason, no te pido que elijas entre tu madre y yo. Te pido que te elijas a ti mismo, que te conviertas en tu propia persona, capaz de establecer límites sanos». Jason la miró agradecido, pero aún leía incertidumbre en sus ojos. «No estoy seguro de saber cómo hacerlo», admitió. La doctora Benson asintió. «Eso es normal, Jason. Cambiar pautas de comportamiento profundamente arraigadas requiere tiempo y esfuerzo, pero es importante que reconozcas la necesidad de ese cambio». A pesar de este momento de entendimiento, la tensión entre Emily y Jason no desapareció por completo. En las semanas siguientes, su relación siguió deteriorándose. Cada conversación parecía terminar en una discusión, cada acción malinterpretada. Emily sentía que su frustración iba en aumento. Empezó a preguntarse si valía la pena seguir luchando por su relación. Una noche, tras una discusión especialmente dura, empezó a recoger sus cosas. Jason entró en el dormitorio y se quedó helado al ver la maleta a medio hacer sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. Emily lo miró cansada. «No lo sé, Jason. No sé si podremos superar esto. Tal vez necesitemos un tiempo separados para averiguar lo que realmente queremos». Jason sintió que el pánico le invadía. «No, Emily, por favor. Podemos arreglar esto. Me esforzaré más». «No se trata de intentarlo, Jason», dijo Emily con un suspiro. «Se trata de si realmente estamos preparados para cambiar. No estoy segura de que seas capaz del tipo de cambio que necesita nuestra relación». Jason abrió la boca para objetar, pero en ese momento sonó su teléfono. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. Emily negó con la cabeza y volvió a hacer la maleta. Jason dudó, mirando el teléfono y a Emily. De repente hizo algo que nunca había hecho. Rechazó la llamada de su madre. Emily se quedó paralizada, mirándolo sorprendida. Jason se acercó a ella y le cogió las manos. «Tienes razón», le dijo en voz baja. «No puedo seguir viviendo así. Te quiero, Emily, y no quiero perderte».
Estoy listo para un cambio real, no por ti ni por mamá, sino por mí, para nosotros. Emily lo miró fijamente, sin saber si creerse esta repentina epifanía. ¿Qué cambió, Jason? Vi que podía perderte, respondió él, y me di cuenta de que no quiero eso. Quiero estar contigo, Emily. Quiero ser la mejor versión de mí mismo a tu lado. En ese momento, el teléfono de Jason sonó de nuevo. Margaret no se daba por vencida. Jason cogió el teléfono y, para sorpresa de Emily, contestó a la llamada. «Mamá», dijo con firmeza, «no puedo hablar ahora. Emily y yo tenemos una conversación importante. Te llamaré mañana». Escuchó la respuesta de su madre y luego dijo, «No, mamá, esto está fuera de lugar. Te quiero, pero ahora necesito centrarme en mi matrimonio. Nos vemos mañana». Jason colgó y apagó el teléfono. Luego se volvió hacia Emily, que lo miraba con asombro y esperanza. «Sé que eso solo no es suficiente», le dijo, «pero es un comienzo. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, Emily. Estoy listo para convertirme en el hombre que mereces, el hombre que quiero ser». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía si Jason podría cumplir su promesa, pero por primera vez en mucho tiempo vio verdadera determinación en sus ojos. «No será fácil», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Jason, «pero tú lo vales. Nosotros lo valemos». Emily dudó un momento y empezó a deshacer lentamente la maleta. Jason se acercó y la ayudó. Sus manos se tocaron e intercambiaron tímidas sonrisas. Habían pasado 6 meses desde la noche en que Jason decidió por fin tomar las riendas de su vida. Esos meses estuvieron llenos de duro trabajo sobre sí mismo y sobre la relación, pero poco a poco Emily y Jason empezaron a ver cambios reales. Jason siguió asistiendo a terapia individual, trabajando su dependencia de la aprobación de su madre y su miedo al conflicto. Aprendió a establecer límites sanos, no solo con Margaret, sino también en otros aspectos de su vida. Emily, por su parte, trabajó sus miedos e inseguridades. Se dio cuenta de que parte de su enfado con Margaret se debía a sus propias dudas como esposa y madre en potencia. Su relación con Margaret siguió siendo tensa, pero poco a poco empezó a cambiar. Jason se mantuvo firme en los límites que había establecido, limitando la frecuencia de las llamadas y visitas de su madre. Margaret se resistió al principio, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que, si quería mantener una relación con su hijo, tendría que respetar sus decisiones. Una mañana, Jason se despertó con la idea clara de lo que tenía que hacer. Se volvió hacia Emily, que seguía durmiendo a su lado, y la besó suavemente en la frente. «Emily», susurró, «despierta. Tenemos que hablar». Emily abrió los ojos parpadeando contra la brillante luz de la mañana. «¿Qué ocurre?», preguntó somnolienta. Jason le cogió la mano. «He tomado una decisión. Quiero montar mi propio negocio». Emily se sentó en la cama completamente despierta. «¿Qué, Jason? ¿Estás seguro?». Él asintió. «Sí. ¿Recuerdas que siempre quise ser asesor financiero independiente? Ayudar a la gente a gestionar su dinero en lugar de trabajar para grandes empresas. Quiero cumplir ese sueño». Emily miró a su marido con atención. Había un fuego ardiendo en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo. «Es un gran paso, Jason. ¿Estás preparado?». «Sé que es arriesgado», respondió, «pero siento que ahora es el momento. Por fin sé lo que quiero de la vida, y quiero construir esa vida contigo». Emily sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor. «Te apoyaré, decidas lo que decidas», dijo abrazando a su marido con fuerza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de planes y preparativos. Jason dejó su trabajo, lo que conmocionó a sus compañeros y especialmente a su madre. Margaret estaba horrorizada ante la decisión de su hijo de dejar un trabajo estable por alguna aventura. «Jason, cariño», le dijo por teléfono, «no puedes arriesgar así tu futuro. Piensa en tu familia». «Estoy pensando en mi familia, mamá», respondió Jason con firmeza.
Quiero construir una vida de la que pueda sentirme orgulloso. Una vida en la que mi mujer y yo seamos felices. Pero... No, mamá, la interrumpió Jason. Esta es mi decisión. Te pido que la respetes. Margaret guardó silencio unos segundos y luego suspiró. De acuerdo, cariño. Si estás segura, intentaré apoyarte. Este fue un punto de inflexión en su relación. Por primera vez, Margaret escuchó de verdad a su hijo y aceptó su decisión, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Emily apoyó a Jason en todo momento. Le ayudó con su plan de negocio, le apoyó en los momentos de duda y se alegró de cada pequeño éxito. Su relación se hizo más fuerte cada día, se convirtieron en un verdadero equipo. 3 meses después de poner en marcha su negocio, Jason ya tenía varios clientes fijos. El trabajo era duro, pero sentía una satisfacción que nunca había sentido en su anterior empleo. Una noche, mientras él y Emily cenaban, celebrando otra pequeña victoria, Jason dijo de repente, «¿Sabes? Creo que deberíamos llevar a mamá a cenar». Emily le miró sorprendida. «¿Estás seguro?» Jason asintió. «Sí. Quiero que vea cómo vivimos, lo felices que somos. Quizá entonces lo entienda por fin». Emily estuvo de acuerdo, aunque con cierto temor. Invitaron a Margaret el fin de semana siguiente. La cena comenzó tensa. Margaret se mostraba reservada, Emily nerviosa, y Jason intentaba mantener la conversación, pero poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Margaret vio con qué seguridad Jason hablaba de su negocio, con qué orgullo Emily miraba a su marido. Se dio cuenta de cómo se apoyaban mutuamente, cómo terminaban las frases el uno por el otro. Al final de la velada, Margaret parecía pensativa. Cuando llegó la hora de irse, abrazó a Emily de repente. «Gracias», le dijo en voz baja, «por hacer feliz a mi hijo». Emily estaba tan sorprendida que no se le ocurrió inmediatamente una respuesta. «Nos hacemos felices mutuamente», dijo finalmente. Margaret asintió. «Me doy cuenta, y me alegro por ti». No resolvió todos los problemas al instante, pero fue el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Margaret estaba aprendiendo poco a poco a respetar los límites de su hijo y su nuera, y Emily y Jason estaban aprendiendo a incluirla en sus vidas en términos saludables. Había pasado un año desde el día en que Jason decidió cambiar de vida. Su negocio prosperaba y había encontrado su vocación en ayudar a la gente con sus finanzas. Emily también estaba desarrollando su carrera como diseñadora y su trabajo empezaba a ser reconocido en los círculos profesionales. Su hogar ya no era un campo de batalla, ahora era un lugar lleno de amor, risas y apoyo mutuo. Aprendieron a comunicarse abierta y honestamente, a resolver los conflictos sin recriminaciones ni resentimientos. La relación con Margaret también había cambiado. A veces seguía intentando interferir, pero ahora Jason ponía límites con suavidad pero con firmeza. Emily y Margaret nunca llegaron a ser mejores amigas, pero aprendieron a respetarse y a encontrar puntos en común por el bien de Jason. Una noche, mientras estaban sentadas en su sofá favorito hablando del día anterior, Emily dijo de repente, «Jason, creo que estoy lista». Jason la miró con una pregunta en los ojos. «¿Preparada para qué, cariño?» Emily respiró hondo. «Para un bebé. Creo que estamos preparados para ser padres». Jason se quedó inmóvil un momento, y luego su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Rodeó a Emily con los brazos y la estrechó contra sí. «Te quiero», susurró. «Y yo también estoy preparado. Lo superaremos». Estuvieron sentados así mucho tiempo, abrazados, soñando con el futuro, con el hijo que criarían juntos, con un hogar lleno de amor y apoyo, sobre la vida que habían construido con sus propias manos, superando todas las adversidades. Emily pensó en el camino que habían recorrido, de peleas y reconciliaciones, de momentos de desesperación y momentos de triunfo,
Pensó en lo cerca que habían estado de arruinarlo todo y en cómo habían conseguido salvar su amor. Jason pensó en su crecimiento personal. Pensó en cómo había aprendido a ser independiente, en cómo había encontrado la fuerza para enfrentarse a su madre y valerse por sí mismo. Pensó en lo orgulloso que estaba de sí mismo y de su mujer. Sabían que tenían muchos retos por delante. La paternidad traería nuevos retos. Su relación se vería sometida a nuevas pruebas de fuerza. Pero ahora estaban seguros de que juntos podrían superar todos los retos. Su historia no era un cuento de hadas perfecto. Era la historia real de dos personas que aprendieron a crecer juntas, a apoyarse mutuamente, a luchar por su relación. Una historia de cómo el amor puede superar los obstáculos más difíciles si ambos miembros de la pareja están dispuestos a trabajar en sí mismos y en su relación. Emily y Jason miraban al futuro con optimismo y confianza. Sabían que juntos eran capaces de muchas cosas. Su amor había pasado por agua y fuego y no había hecho más que fortalecerse. Ahora estaban preparados para un nuevo capítulo de sus vidas, para nuevas aventuras y retos. Al otro lado de la ciudad, Margaret estaba sentada en el salón mirando una foto de su hijo y su nuera. Sonreía, orgullosa de Jason y agradecida a Emily por hacer feliz a su hijo. Margaret se dio cuenta de que dejar IR no significa perder. A veces hay que dejar IR para ganar algo nuevo y hermoso. Así terminó la historia de una familia que superó una crisis y aprendió a quererse de una forma nueva. Una historia sobre lo importante que es luchar por tu felicidad, incluso cuando parece que todo está perdido, y de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo si hay deseo y voluntad de trabajar en la relación.